Buenos días, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poco acerca de las lecturas del 27º domingo del tiempo ordinario, es decir, del domingo 27 del tiempo ordinario. Vamos a meditar, a leer y a meditar un poco acerca de las lecturas que nuestra Santa Iglesia nos propone para meditación en este día. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Dios, una vez más estamos ante tu presencia en esta mañana para darte las gracias. Para darte las gracias, Señor, por el maravilloso don de la vida, Señor. Por el maravilloso don de la salud. Por el bello don de tener una familia. Por el bendito don del Espíritu Santo, que es la fuente de toda gracia, la fuente de toda santidad, la fuente de donde fluyen todos esos dones, todos esos carismas, todas esas bendiciones que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por tu Santa Iglesia, porque a través de ella tú nos muestras el camino, nos enseñas todo lo que nosotros necesitamos saber, conocer para alcanzar salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, por la tierra que nos sustenta, por la semilla que produce su fruto para que nosotros podamos alimentar nuestro cuerpo. Pero especialmente te doy gracias por tu palabra, Señor, que es esa semilla que alimenta también nuestra alma, nuestro espíritu. Tú mismo dices en tu palabra, pues que si el grano de trigo no muere y no da fruto, pues se perderá para siempre, no da fruto para la vida eterna. Si el grano de trigo no muere, Señor, te suplicamos que nos aumentes la fe para poder creer más en ti, Señor, para poder no solamente leer y meditar en tu palabra, sino creer en ella, sabiendo que ahí están cumpliéndose todas tus promesas, Señor. Te suplico que nos aumentes la esperanza para poder esperar y confiar solamente en ti, Señor, porque tú eres el amigo que nunca falla, tú eres el único que nunca nos va a defraudar, el que nunca nos va a dejar solos, el que nunca va a hacer que nosotros tengamos una decepción, Señor. Y te pido que aumentes nuestra caridad y nuestro amor para que podamos ver como tú ves, amar como tú amas, servir como tú sirves, y así poder un día llegar a esa patria definitiva que es el cielo donde tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que puedas leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, el Salmo 94. Nos dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracia. El Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres duraron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, conforme a tu predicación, a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda ese tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. La palabra del Señor, la palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 17, versículo del 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera como una pequeña semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que abra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué maravillosas lecturas nos propone ahora Dios a través de su iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros meditemos, pensemos de una manera diferente a la que lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Vemos cómo en la primera lectura el profeta Habacuc escribe pues en su libro, aquella queja del pueblo de Israel, ya cuando el pueblo, después de el destierro a Babilonia, después de haber sido oprimido, después de haber sido destruido Jerusalén, Judá, el templo santo de Dios, cuando se encuentran en un país ya extraño y todo eso, después de todos estos acontecimientos que suceden, como veíamos ayer, por causa de la idolatría, por causa de haber abandonado a Dios y haberle rendido culto y ofrecido ofrendas a dioses falsos, el pueblo pues recapacita un poco y comienza como a
a arrepentirse y comienza a cuestionar a Dios, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y la opresión? A mi lado no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El pueblo está como quejándose, como clamando a Dios, que hasta cuándo va a venir en su auxilio. Pero nosotros sabemos de que Dios es un Dios fiel. Ayer en las lecturas se nos decía de que si nosotros tuvimos las agallas, tuvimos el valor de abandonar a Dios, que volviéramos a Él, pero que volviéramos de manera diferente, que volviéramos a Él de todo corazón y que le sirviéramos con alegría, y que así Dios nos iba a mostrar su amor y su misericordia. Pues aquí el Señor, después de esta petición un tanto acalorada del pueblo, el Señor responde. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla en tablillas para que puedas leer de corrido. Es algo que va a suceder en un tiempo lejano, pero que va a suceder y va a suceder. Y yo veo de que en estas lecturas Dios está poniendo de manifiesto la importancia de la primera de las virtudes teologales. Las virtudes teologales, para los que aún no entienden o no saben de eso, son la fe, la esperanza y la caridad. Y se llaman virtudes teologales porque son dones dados directamente por Dios. El día de nuestro bautismo, cuando nosotros somos sumergidos en el agua y ungidos con el crisma y con el óleo santo, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y Él viene a infundir en el alma de cada cristiano estas virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Recordemos que dice San Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe es la certeza de las realidades que nosotros no podemos ver. En otras palabras, la fe es la primera virtud teologal, es aquella que hace que nosotros podamos ver, contemplar y creer en las cosas que nosotros no vemos. Las lecturas de ayer, el Santo Evangelio decía que dichosos los ojos que vieron dichosos aquellos que los apóstoles eran dichosos por haber visto tanta maravilla que el Señor había hecho, y sus oídos eran dichosos por haber escuchado tantas maravillas que Él dijo. Y Él decía que habían tantas personas, tantos reyes, tantos profetas que desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no los oyen. Y dichosos llamaba Él a los que sin haber visto, sin haber escuchado, aún así creen. Entonces nosotros sintámonos dichosos porque estamos en ese ámbito de aquellos que no hemos visto, como decía ayer yo, de que no hemos visto con los ojos de la carne directamente al Señor, ni hemos escuchado directamente de sus labios, así como los apóstoles y los discípulos y las personas que vivieron en su tiempo, pero aún así nosotros creemos en Dios. Pero el creer en Dios conlleva no solamente decir yo creo, sino a vivir conforme a esa fe. Entonces las lecturas de este día ponen de manifiesto la importancia de la fe. Como les digo, la fe es un don gratuito dado por Dios el día de nuestro bautismo, y por eso se llama virtud teologal. Teo, Dios, logal, entonces quiere decir que es una virtud dada como un regalo de Dios para nosotros, porque Él sabía que sin fe no podíamos agradarlos, y que sin fe no podíamos alcanzar salvación. Y al final de la primera lectura nos dice: el malvado sucumbirá sin remedio, perecerá, fracasará sin remedio, a eso se refiere. Pero el justo, en cambio, vivirá por su fe. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a ser justos. Y la justicia sabemos que es una virtud cardinal que conlleva dar a cada uno lo que responde: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, al hermano lo que es del hermano, al pobre lo que es del pobre, al rico lo que es del rico, a dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la virtud de la justicia. Entonces, si nosotros cumplimos con esa virtud, con la ayuda de Dios, vamos a ser contados como justos y vamos a vivir de nuestra fe. El Salmo responsorial es un canto de alabanza y de petición que el salmista dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz,
Y Él dice, vengan, cantemos, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo. Es algo maravilloso porque el pueblo de Israel está reconociendo a Dios como el Dios que salva, como el Dios que no abandona, como el Dios que escuchó su súplica después de haberlo confrontado, después de haberle pedido. Y al final dice de que hagamos caso al Señor, que nos dice que no endurezcamos el corazón como Meribá el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba aunque habían visto mis obras. Esto sucede en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel comenzaba a renegar y a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y Dios pues hace que de una roca brote agua para que su pueblo sacie su sed de su cuerpo. Y aún así el pueblo endurecía su corazón y tentaba al Señor, ponía a prueba al Señor, habiendo visto tanta maravilla, cómo los sacó de Egipto, cómo los alimentó por el desierto, cómo derramaba el maná del cielo que se alimentaba, cómo cuando querían carne hacía que llegaran aves al campamento para que ellos pudieran alimentarse. Habían visto tantas maravillas de parte de Dios, las 10 plagas en Egipto, cómo Dios con brazo poderoso y mano fuerte los sacó de ese país de la esclavitud, y aún así ellos renegaban de Dios. Muchas veces nosotros así estamos. Vemos tantas maravillas, tantas bondades que Dios tiene para con nosotros, y aún así a veces no queremos creer. Aún así renegamos de la voluntad de Dios. La segunda lectura, el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo nos dice que avivemos el don que recibimos cuando nos impusieron las manos. A nosotros hoy en día se nos está diciendo de que avivemos el don recibido en los sacramentos a través del doble bautismo, cuando recibimos por primera vez la unción del Espíritu Santo, y que también avivemos el don que recibimos en el sacramento de la confirmación, cuando el Espíritu Santo viene a derramar los 7 dones sobre nosotros. Sabemos, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, hablando de los frutos del Espíritu, pues que el Espíritu es uno, pero que hay un montón de dones, un montón de carismas y un montón de frutos que dan las personas que viven según el Espíritu. Pues San Pablo nos está pidiendo que avivemos ese don que recibimos de Dios y que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, ni que nos avergoncemos de llamarnos cristianos, porque nosotros pues estamos llamados a la predicación del Evangelio. No importa que la gente nos critique, que digan, este es un pecador, este aquí, este comete estos errores, y aún así se atreve a hablar de Dios. Pues un santo me dijo a mí, un santo hombre de Dios, un sacerdote, yo le decía, Padre, a veces yo no me siento digno de hablar de Dios a los demás porque yo soy bien pecador. Y él me dijo, digno solo Dios, solo Jesucristo. Nadie más, ni yo, ni tú, ni nadie es digno. Pero si no lo hacemos nosotros, si no cumplimos con el mandato que Jesucristo nos dejó en su Evangelio, San Mateo 28, 19, 20, cuando dice por todo el mundo anunciar el Evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado, ¿quién lo va a hacer si el mandato nos lo entregó a nosotros? Entonces, hagamos caso al Señor y vayamos y anunciemos y guardemos ese tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos dice la segunda lectura. No somos nosotros, sino que es el Espíritu el que conduce nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que nosotros perdamos ese miedo, para que nosotros vayamos y nos encaminemos a dar testimonio del nombre que llevamos, del nombre de ser cristianos. La aclamación del Santo Evangelio me gusta mucho, está tomada de 1 Pedro 1:25, y nos dice, la palabra de Dios permanece para siempre, y esa palabra es la que se nos ha anunciado. Y el Santo Evangelio, según San Lucas en el capítulo 17, algo tan hermoso. Vemos que casi siempre los días domingos las lecturas siempre tienen como una concordancia. La iglesia es tan sabia y maestra, madre y maestra, y siempre nos pone las lecturas para que nosotros meditemos y no perdamos esa secuencia. Vemos en la primera lectura, como les decía, pues aquella oración que hace el pueblo de Israel, y al final de la lectura dice que el malo, el perverso, va a perecer sin remedio, pero que el justo vivirá por su fe. Después ya en el Evangelio nos dice en capítulo 17, dice que en aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Imagínense, si sus apóstoles
que andaban con Él, vivían con Él, dormían a su lado, veían todas las maravillas que el Señor obraba, hacía, cuántos enfermos Él curó, cuántos leprosos Él limpió, a cuántas mujeres Él les devolvió la sanidad, cuántos muertos resucitó, a cuántos miles de personas, de hombres, mujeres y niños alimentó. Y aún así ellos le decían: Señor, aumentanos la fe. Con mucha más razón nosotros como cristianos debemos de pedirle esa gracia al Señor. Como les digo, la fe ya está en nosotros a través del sacramento del bautismo por don del Espíritu Santo. Pero nos corresponde a cada uno de nosotros los cristianos el pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y no solamente pedirle a Él que nos aumente la fe, sino también a nosotros poner de nuestra parte, hacer un esfuerzo para que esa fe crezca, para que esa fe aumente, para que esa fe no quede muerta, sino que esa fe dé frutos y que ese fruto pues perdure para la vida eterna. ¿De qué manera nosotros podemos aumentar nuestra fe? Primero, a través de la oración. A través de la oración, ese diálogo que nosotros entablamos como criaturas con nuestro Creador, como hijos con nuestro Padre, de amigo a amigo, de hermano a hermano. Muchas veces nosotros nos pasamos tiempo hablando con personas humanas, contándole nuestros problemas, contándole las alegrías, contándole las tristezas, todo lo que nos sucede en la vida. Si nosotros, en lugar de solamente hablar con los humanos, nos dedicáramos a hablar con Dios, esa fe aumentaría. Porque recordemos que la palabra de Dios no vuelve vacía a Dios. Otra forma de aumentar la fe es a través de la Sagrada Escritura. Ponernos a leer, a escudriñar, a aprender, a estudiar, a meditar la Sagrada Escritura. Recordemos lo que yo siempre digo, lo que decía San Jerónimo, que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y nosotros muchas veces nos pasamos el tiempo pues en las redes sociales y todo eso, y nos olvidamos de lo más importante, que es Dios. Recordemos en su palabra pues que Él nos pide que lo busquemos a Él, que busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás Él lo va a dar a nosotros después por añadidura. Entonces, a través de las lecturas de la Sagrada Escritura, a través de la lectura de la vida de los santos, a través de la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, de las cartas y encíclicas de los papas, ahí nosotros vamos aprendiendo y esa fe se va robusteciendo. A mí, en lo personal, en mi matrimonio, mi familia, a nosotros los fines de semana, después de la Santa Misa, almorzamos, nos relajamos un poco, nos echamos una siestecita, y en la tarde, casi por lo general siempre, nos gusta ver una película cristiana, la vida de un santo, cualquier película que venga a ayudarnos a aumentar la fe. Una película que yo les recomiendo mucho es El Gran Milagro. Esa película uno lo hace reflexionar de cómo debemos comportarnos durante la Santa Misa, de cómo Dios está presente en los diferentes acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y que muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. Veamos, leamos la vida de los santos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, para que nosotros vayamos pues ir acrecentando nuestra fe. Y otra manera de aumentar la fe es viviendo una vida sacramental y yendo a la confesión cuando nosotros sintamos que hemos pecado, cuando nosotros sintamos que hemos ofendido a Dios, cuando sintamos que hemos roto ese vínculo de unión entre Dios y nosotros. Vayamos a los sacramentos, vivamos una vida sacramental, busquemos la confesión y especialmente yendo a la Santa Misa este día, que es el banquete de bodas del Cordero, es el banquete celestial aquí en la tierra. El mismo Jesucristo se sacrifica día con día, a cada momento en la Santa Misa, reviviendo y renovando el sacrificio del Calvario, donde Él nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, a través de la Santa Eucaristía. Así nosotros, esa fe se irá robusteciendo, esa fe se irá aumentando, se irá acrecentando, y nosotros pues ya no tendremos una fe muerta, sino que tendremos una fe que la demostraremos, como dice Santiago en el capítulo 2, versos 14 al 17, de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras,
que esa fe por sí sola está muerta, que mostremos nuestra fe a través de las obras, que nada sirve que nosotros le digamos a un hermano, que Dios te bendiga, que te vaya bien en tu viaje, pero no le proporcionamos ni el pan para que se alimente, ni el agua para que beba, ni el abrigo para que se calme del frío. Entonces, la fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Si los apóstoles le pedían al Señor, Señor, aumentanos la fe, nosotros con mucha más razón, con humildad y confianza, pidamos al Señor que nos aumente la fe. Entonces, si el Evangelio pues es bien tajante, bien fuerte en una parte, porque dice: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: ven, entra y ponte a comer? Primero le decimos: ven, sírveme, prepárame mi comida y después comerás tú. Y dice que el amo no tiene que estar agradecido porque el siervo hizo lo que es su deber. Entonces, y vemos que aún así Dios no es un amo como los amos de este mundo. Los amos de este mundo ordenan que se hagan las cosas como ellos quieren, a su antojo y todo. En cambio, Dios no. Dios es un amo, es un Señor de señores, es un Rey de reyes, compasivo, justo, que cuando nosotros hacemos algo por Él o por el hermano, Él lo recompensa y lo acrecienta y lo paga con creces. Dios multiplica lo que hacemos y paga lo que hacemos al 100 por 1. Y al final, pues, del Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos que así también ustedes, cuando hayan cumplido con todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nosotros como cristianos a veces tenemos un cargo en la iglesia, tenemos un puesto que nos ha sido dado, ya sea por nuestro sacerdote, o ya sea por el obispo, o ya sea por alguien que nos puso tal vez como ministros extraordinarios de la Eucaristía, nos puso como lectores, o nos puso como predicadores, o como ministradores de la alabanza, como intercesión, como tanto ministerio que hay en la Santa Iglesia, que nosotros pues seamos humildes y sirvamos con humildad, y que sepamos y nunca perdamos de vista que le estamos sirviendo al Rey de reyes, Señor de señores, y que el grande es Dios, que el poderoso es Dios, que el que merece la gloria y la honra es Dios y no nosotros. No nos vanagloriemos sintiéndonos superiores a los demás hermanos porque tenemos un puestecito, sino que seamos humildes. Y cuando hayamos brindado algún servicio en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestro grupo de oración, en la Legión de María, en las Guadalupanas, en tanto movimiento que hay en la Santa Iglesia, reconozcamos que estamos ahí por pura misericordia de Dios, no por méritos propios. Y digamos: no somos más que siervos, que no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Pero no solamente lo digamos, sino que sintámoslo en el corazón, que nosotros sin la ayuda de Dios no somos absolutamente nada. Recordemos aquella frase del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 5, donde dice: sin mí no podéis hacer. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, todo lo que Dios nos permite que realicemos en nuestra vida, es porque Él en su amor y en su misericordia así lo permite. Así es que no nos sintamos engrandecidos, no nos sintamos superiores a nadie, porque nosotros, ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a la Santa Misa, vayamos a ese banquete, no nos quedemos en casa y vamos a celebrar y a vivir el día del Señor conforme a su santa voluntad y no a la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.